Un saludo a todos los que tienen la oportunidad de ver este video y también un saludo para Javier y para Héctor. Continuando con esta temática que tenemos de analizar la columna Matices, escrita por César Hildebrand los viernes, en el semanario precisamente Hildebrand, en sus 13. En este caso vamos a una columna que se llama Votar por Nadie. Yo lo que quiero hacer ahora es un poco de ligar con la columna anterior en la que Hildebrand habla sobre Vargas Llosa, ¿no? Y el apoyo que le da a Keiko Fujimori, que tiene que ver también con esta columna. Lo que Hildebrand viene repitiendo ya en sus columnas es que no va a votar por Keiko Fujimori, y es más, que no entiende cómo es posible que algún sector de la población pueda votar por Keiko Fujimori teniendo el antecedente que tiene. Y no solo el antecedente del apellido, el antecedente familiar, que en realidad la genética determina ciertos aspectos o rasgos físicos y quizás hasta de comportamiento, pero no necesariamente te va a conducir a una posición moral, ¿no? Con tus antepasados, ¿no? Llámese, Fujimori cometió delitos comprobados y por los que está purgando una pena, ¿no? Por los crímenes de la Cantuta, por los crímenes de Barrios Altos, por actos de corrupción, y no significa que sus hijos vayan a cargar con estos pasivos, pero sí, en el caso de Keiko Fujimori, carga con esos pasivos no solo por haber sido la primera dama en la época del gobierno de su padre. El problema es que ella hasta ahora no deslinda con los delitos y los errores y horrores que cometió el gobierno de su padre. El problema es ese. El problema no es tanto llevar el apellido Fujimori o haber estado dentro del gobierno, porque muchos trabajadores o servidores públicos estuvieron en el gobierno de Fujimori y no por eso han tenido que ser corruptos o han atentado contra o han cometido crímenes de lesa humanidad. En el caso de Keiko es que avala esto, diciendo que ha sido el mejor gobierno que ha tenido el Perú, respaldando al gobierno de su padre. Es respaldar también los crímenes de la Cantuta, de Barrios Altos, los actos de corrupción, la cantidad de dinero que se comenzó a desperdiciar en el Perú con las privatizaciones de las empresas, que a pesar que digan que muchas de ellas no rendían, está bien, pero no todas. O sea, vendieron todas, a precio huevo, ¿no? O sea, vendieron las que rendían y las que no rendían. Eso es un atentado contra todos, ¿no? Contra absolutamente todos. El tema de las esterilizaciones forzadas, que hasta ahora no ha habido un mea culpa del Fujimorismo y tampoco de Keiko Fujimori. Es más, trata de decir que eso nunca pasó, o que como los defensores del Fujimorismo, tanto Marta Chávez como Rafael Rey, a salir a decir que eso no fue así, que fue consentido, ¿no? No fue sin su consentimiento, ¿no? Sino que ellas aceptaron tácitamente, ¿no? El tema de las esterilizaciones forzadas. Entonces Hildebrand nos dice eso, ¿no? Nos dice que no es que el apellido Fujimori per se sea malo, sino que las posiciones que manejan son esas, son las de la corrupción, de avalar la corrupción, de avalar la, la defensa a ultranza de la empresa privada y de las privatizaciones sin tener en cuenta al papel del Estado. También los actos de corrupción vividos en su gobierno, como vuelvo a repetir, y que Hildebrand los ha venido manifestando. Luego de eso, es un poco gracioso en el sentido de que Hildebrand nos dice que nunca votaría por Keiko Fujimori. Es más, si estuviera compitiendo Keiko Fujimori con la cucaracha Martina, votaría por Martina, por la cucaracha Martina, ¿no? Votaría por cualquiera menos por Keiko. Eso nos llevaría a pensar por cualquiera, o sea, Pedro Castillo estaría dentro de sus planes para el voto. Luego, más adelante en su columna nos dirá que no, que por ninguno de los dos, ¿no? Que ni por Keiko ni por Pedro Castillo, ¿no? Y ambos tienen sus pasivos y sus horrores que impiden que una persona como Hildebrand, por lo menos,
pueda votar por uno de los dos. Yo creo que hasta ahí sería la primera intervención que voy a hacer y ahora doy paso a mi siguiente compañero. Buenas noches con todos. Yo voy a continuar con mis opiniones acerca de este artículo. Normalmente nosotros siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo completamente con Hildebrand, o no necesariamente, pero este artículo me ha parecido, al menos a mí, que coincide bastante con lo que yo pienso, con mi incomodidad acerca del dilema en el cual estamos. E incluso creo que en este artículo Hildebrand confirma algunas ideas que nosotros hemos dado en otros videos, pero también hemos hablado en el último video acerca de estos dos candidatos que tenemos, ¿no? Keiko, Castillo. Y lo que me llamó la atención de este artículo además es que Hildebrand deja una posición muy clara, ¿no? Pero a pesar de dejar esa posición muy clara, también recupera esta idea de que deberíamos de tener una memoria histórica, ¿no? Este concepto de la memoria histórica es un problema en realidad en muchos países, en especial en Sudamérica, Latinoamérica y en Perú, porque la gente no tiene un recuerdo continuo de los abuelos que han luchado por algún derecho. Eso sucede en algunos países de Europa, por ejemplo España o Italia, donde las luchas de los obreros, de los trabajadores o las luchas ciudadanas son recientes y la gente lo recuerda, tiene bien fresca la memoria acerca de esos sucesos. Pero en cambio aquí los empresarios y los que están financiando de alguna forma o estando detrás claramente de Keiko o están a favor de esta candidata, muestran descaradamente que están a favor y recuerdan esta situación en que son capaces de manipular todo, ¿no? Son capaces de cambiar la opinión de la gente a como dé lugar, ¿no? Pero luego, después de hablar de un poco de Keiko, Hildebrand dice algo que me llamó la atención bastante. Keiko dice, no tiene un programa propio, se trata de la plataforma ideológica de la derecha peruana, el ámbar fósil de las recetas. Y luego dice, en una parte, de que ellos piensan que los pobres son pobres porque les da la gana y los ricos son ricos porque lo merecieron. Y este pensamiento también es bien repetitivo en la opinión pública, ¿no? En la opinión de la gente, a pesar de todo lo que representa, ¿no? Incluso mucha gente ha optado por Keiko, porque va a votar por Keiko abiertamente, a pesar de todos estos crímenes de los que se le acusa, ¿no? Es importante remarcarlo porque parece que no le cabe en la cabeza a mucha gente, ¿no? Es más fuerte el temor del terrorismo, de Sendero Luminoso, siempre están trayéndolo de nuevo y manchando la palabra comunismo, ¿no? Siempre dicen comunismo, comunismo, terror, comunismo, terror. Ni siquiera van a la historia, ¿no? Simplemente hacen este tipo de propaganda. Entonces, con estas opiniones quería dejar mi primera participación y los dejo con mi siguiente compañero para que diga lo que le pareció el artículo también. Gracias, Javier. Un saludo para ti, un saludo para César y a todos los que nos pueden estar viendo. Sí, definitivamente esta nueva columna de esta versión del semanario ha traído pues esta opinión que no se sabía bien acerca de Hildebrand, ¿no? Porque de lo que uno podía estar seguro es que no iba a votar por Keiko jamás, pero ahora nos da esta revelación que se ha animado por el voto nulo, viciado o blanco, ¿no? Entonces él ha optado por ninguno de los dos, ¿no? Yo creo de que podemos añadir algunas cosas a este texto, ¿no? Podemos inferir algunas cosas o sacar algunos datos y desarrollarlos un poco. Por ejemplo, la pregunta que se hacía César, ¿no? O digamos la pregunta que transmitía a César a partir de este texto, que es cómo puede haber personas que puedan votar por Keiko, ¿no?
que es que César habla de esta pregunta que el mismo Hildebrand se hace, ¿no? El mismo Hildebrand dice cómo puede haber personas que voten por Keiko. Y a lo mejor esto tenga que ver un poco con el hecho de que hemos visto digamos, ese papel obstruccionista que hizo Keiko a través del Parlamento, ¿no? Ahora bien, este papel obstruccionista de Fuerza Popular aliada con el APRA y otros más, fue mal visto por quienes y fue bien visto por quienes. A lo mejor si analizamos un poco eso, encontremos algunas respuestas que no son concluyentes, pero digamos, respuestas a algún factor, ¿no? A lo mejor hubo parte de la población que sí le gustó que Keiko, a través de la mayoría del Congreso, sea obstruccionista con los ministros de PPK y esté en contra de PPK, porque hay una parte de la población que ve a PPK y a sus ministros como simplemente políticos rateros que los deja olvidados a ellos. Entonces, cuando ven que Keiko los ataca, entonces piensan que eso está bien, ¿no? Ven a Keiko como la héroe que está pues aniquilando uno a uno a los villanos. Entonces, digamos, si lo analizamos así de forma neutra, sin nosotros intervenir, ¿no? Sino viéndolo simplemente desde fuera, podemos ver ese factor que hay ahí, ¿no? Entonces, al final, ese gobierno obstruccionista, a lo mejor para nosotros es algo negativo, pero puede ser que haya un sector de la población que sí le gustó que sea obstruccionista, ¿no? Puede ocurrir ese fenómeno, ¿no? Entonces, a lo mejor pasa eso, por ejemplo, estoy también de acuerdo con César cuando habla de estas privatizaciones, ¿no? Los únicos favorecidos son los peces gordos, ¿no? Con todos estos arreglos que hay, ¿no? Y al final la clase media sigue más ahorcada y los pobres más pobres todavía. Entonces, eso es así. Y eso es lo paradójico, ¿no? Porque Keiko, a pesar de apretar a los pobres y esto, de todas maneras tiene un puñado ahí de fervientes electores, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también que no es el 50% que está a favor de Keiko, ¿no? Sino que hemos visto que en primera vuelta ha sido un 14%, y si no me equivoco, ese 14% no toma en cuenta los viciados, y hubo mucho ausentismo también, entonces hay que ver que son un puñadito, ¿no? Un puñadito de fujimorismo duro, que al final pues ha tomado protagonismo a partir de que ya no existen los partidos grandes, masivos, de grandes porcentajes, ¿no? Ahora todos son chiquititos, todos son diminutos, son enanos en popularidad, entonces basta que tú tengas tu 12, 13, 14% y ya estás en la final, ¿no? Estás en la segunda vuelta. Ese fenómeno ocurrido. Y eso le ha favorecido a Keiko, ¿no? Al final. Después, por ejemplo, no me quiero ir del tiempo. Yo también digamos, otro aspecto que habló Hildebrand también, que lo estoy diciendo así en desorden, no estoy respetando el orden en el cual Hildebrand ha compuesto el texto, pero hay un momento que prácticamente él dice que la derecha, esta derecha radical, ratera, tan corrupta, al final creó al monstruo, ¿no? O sea, creó a Castillo, o hizo el caldo de cultivo para que salga él, ¿no? Entonces, muchos se pueden quejar de que cómo un sector de la población puede creer en alguien como Castillo, eso está mal, y salen muchos políticos, muchos de derecha, ¿no? Diciendo, no, la gente cómo puede ser que crea en esos discursos antiguos, que no sé qué. Pero cuando ellos mismos han sido tan corruptos y tan radicales en su derecha que han creado esto, ¿no? También, ¿no? Y eso lo dice Hildebrand, que me pareció también un buen análisis, ¿no? Un análisis interesante. Entonces, se me vienen más ideas, pero no quiero irme del tiempo, así que le doy pase a César. Sí, para continuar con lo que mencionaban ustedes, compañeros, yo quiero, bueno, también ahora hacer un pequeño recuento sobre lo que ha pasado esta semana, ¿no? Primero quiero mencionar aquí lo de esta columna, el tema del desprecio de la derecha, ¿no? Si recordamos a Mariátegui, ya en los 7 ensayos en su libro más famoso, José Carlos Mariátegui, nos dice que la oligarquía, la derecha, la burguesía nacional, si la quieren llamar así, no ha cumplido su papel, dice, ¿no? O sea, no ha cumplido su papel de industrializar y traer el capitalismo
al Perú, ¿no? O sea, no ha hecho eso, ¿no? O sea, más bien lo que le corresponde es a las clases explotadas, desposeídas, la transformación del Perú, ¿no? Saltándose una etapa, la etapa esta del capitalismo, digamos, ¿no? Eso es lo que decía Mariátegui. Y Mariátegui lo ha dicho, pues, más o menos 100 años. O sea, desde hace 100 años venimos repitiendo lo mismo, lo que dice Hildebrand. O sea, la derecha no ha podido lograr, una identidad nacional. No lo ha podido hacer. Bueno, salvo cuando juega Perú y la gente se pone la camiseta. Luego de eso, nada más. No ha logrado una identidad nacional. No ha podido industrializar el país. Y nosotros, ¿quién de nosotros trabaja en un área de productividad de la producción? ¿Quién es obrero? ¿Quién es talador de árboles? ¿Quién trabaja en una manufactura? Nadie. O en una siderúrgica. Nadie. O campesino, tampoco. Entonces, profesores que trabajan en bancos, que trabajan en cualquier tema de servicios, en comerciantes, ambulantes o lo que fueren. Entonces, la burguesía nacional no ha podido industrializar el país, no ha podido generar un sentimiento de pertenencia entre los ciudadanos. O sea, ¿qué ha hecho en realidad la derecha en 200 años? Porque se dice pues que la izquierda, que la izquierda, que la izquierda. Bueno, la izquierda habrá estado pues, la izquierda legal, digamos, ha estado pues con Velasco, ¿no? Ya, digamos Velasco, ¿no? 7 años. De ahí, o sea, réstale a los 200 años, réstale 7 años. Con sus, bueno ya, ponle 10 años de 200. Más, ponle 20 años que hayan estado gobiernos de izquierda en el país. 20 años. Son 180 años que la derecha ha estado y no ha podido hacerlo. Entonces, ese es el primer punto. Y precisamente lo que decía Héctor, ¿no? La derecha es la que ha generado con estas desigualdades, con esta discriminación, con este racismo, con este clasismo, el origen de Sendero, el origen de Velasco, el origen de Castillo, porque no puede resolver las desigualdades en el país. Y es más, las fomenta. Luego, quisiera mencionar también que hace unos días salió el director de CPI, de la encuestadora, en una entrevista que le hizo Patricia del Río en RPP, a hablar sobre las encuestas, ¿no? Y le preguntan qué opina pues de la campaña que está haciendo Keiko. Y él dice que se siente muy decepcionado, está muy decepcionado, muy preocupado por la campaña que está realizando Keiko Fujimori, ¿no? Y Patricia del Río y el otro periodista que está ahí, que no recuerdo el nombre, se quedan pues, le dicen, pero usted está hablando de las encuestas, usted es director de una encuestadora. O sea, usted no puede emitir opinión de que si está bien o está mal lo que dice un candidato o una candidata en este caso. Entonces, ese es el punto que quería mencionar, ¿no? Cómo las encuestadoras también tienen un cierto nivel de participación y tienen sus escogidos, en este caso, pues, Keiko Fujimori, ¿no? Luego, lo que quería mencionar también es lo de Colombia, la crisis que vive en este momento Colombia. Y no es que esté la izquierda en el poder, en Colombia está la derecha, ¿no? Y a pesar de eso hay crisis. Por tanto, la crisis no solo es de la izquierda, la crisis también es de la derecha. O sea, la crisis son crisis internacionales del sistema capitalista. Otro punto que quería mencionar es que nadie nos puede representar. O sea, no hay un candidato que nos represente, en realidad. Nosotros más bien creemos, o por lo menos yo creo, en un tema de la organización de los sectores, la organización autónoma de trabajadores, de barrios, porque en realidad los políticos nos han demostrado a través de estos años pues, que son una desgracia, ¿no? En realidad se aprovechan de las circunstancias simplemente para llenarse los bolsillos, y en este caso nos están demostrando estos dos candidatos lo mismo. Luego quería mencionar también lo que dice Hildebrand. Quizá en esta elección no gane Pedro Castillo, pero en la siguiente lo más probable es que gane un Pedro Castillo, un radical o como le quieran llamar, y ojalá que sea una persona más consciente que Pedro Castillo, ¿no? Que dice una cosa y luego se desdice, es el nuevo Humala, en realidad, ¿no? El nuevo Ollantumala que dice una cosa y luego se comienza a retratar simplemente por la ambición de poder. Yo preferiría que un candidato muera en su ley, diga lo que cree, lo que dice su programa, mantenga la línea de su programa, y bueno, y si gana bien y si no gana bien, pero se le crea a ese candidato lo que está diciendo, no como Castillo, que dice una cosa, que dice que va a cerrar la Defensoría, luego dice que no, luego el Tribunal Constitucional, luego dice que no. Es decir, francamente, una ambición de poder
espero que mañana, que es el debate, o por lo menos esperamos que haya debate entre Keiko y Castillo, pues queden luces de eso, ¿no? Que nos digan en realidad cuáles son sus propuestas y qué son cada uno de ellos, ¿no? Igual no hay que confiarnos, eso es lo que hemos venido hablando todas estas semanas, que no hay que confiarnos en los políticos, ¿no? O sea, no hay ningún partido que nos represente, ni nos van a representar tampoco, ¿no? ese es el drama de la política, ¿no? Venimos hablando de este tema, vamos a debatir, vamos a seguir hablando, pero por lo menos mi opinión es que no, que ningún partido político nos va a representar y que las ambiciones son meramente particulares e intereses sectoriales que no tienen una visión siquiera de país, ¿no? Absolutamente nada de eso. Yo creo que esa sería mi última intervención y ahora doy pase a Javier. Sí, para continuar con mi opinión, quería decir que estaba de acuerdo también con lo que dice César, pero antes de desarrollar algunas ideas, quería hablar de un recuerdo que tenemos como club de lectura. Hemos leído 1984, y en esta novela, el autor principal, el personaje principal, menciona a los burgueses, a la imagen que tenían los burgueses, sobre todo personas que habían vivido antes de todo el universo de 1984. Y estas personas le decían que los burgueses eran con sombreros de copa, gordos, una imagen bien caricaturesca de los burgueses antiguos. Acá en Perú parece que la situación es algo así, porque lamentablemente los empresarios que están detrás de una candidata tienen esta intransigencia y prefieren una derecha así de autoritaria, ¿no? Como menciona Hildebrand. O sea, prácticamente son una caricatura que quiere hacer todo a la mala, ¿no? Ni siquiera hay una derecha un poco más conciliadora. Y esto es repetitivo, o sea, esto viene pasando desde que nos invadieron los españoles. Aquí en Perú hubieron un grupo de criollos que tenían el poder en la época colonial, que también querían que las cosas sigan como antes y que el rey siga gobernando. Luego, hasta que se dio la independencia y esa gente quería que haya esclavitud, querían que los campesinos sigan trabajando así como están, y ahora en el Perú, esta continuidad se da en que los ricos, los empresarios, los que están financiando los letreros, los que están detrás de Keiko, dicen que este modelo se debe defender, cuando es evidente que estamos recontra mal, no solo por la pandemia, desde antes de la pandemia hay barrios que no tienen agua, aquí en Lima, en todo el Perú es mucho peor. Entonces, esta defensa de este sistema es un poco tonta, un poco absurda, porque podrían tener unas ideas un poco más progresistas para que la gente no se queje o que todo esté tranquilo, pero al contrario, esto nos va a traer más conflictos, van a haber marchas, va a haber gente que va a hacer huelga, paros, cierran carreteras y por ahí otro muerto, como lo que sucedió en noviembre o como lo que sucedió con el paro agrario en Ica. Lamentablemente, parece que los dos candidatos nos van a llevar a eso, pero con Keiko es un hecho. O sea, de hecho vamos a llegar a eso por su actitud, no solamente, como decían en el principio César y Héctor, no solamente por lo que dice Hildebrand, que tiene el apellido, sino por lo que ha hecho ella, por su trabajo como congresista. Por otro lado, también quería comentar el hecho de que Hildebrand también menciona a Pedro Castillo como una persona un poco ortodoxa, ¿no? Sus nexos con Cerrón, las ideas antiguas de creer que se puede aplicar algo parecido a la URSS, y en sus planes de gobierno, bueno, está bien claro eso de nacionalizar, estatizar. Y fuera de esto, tenemos dos pésimas opciones, ¿no? Y Hildebrand, como ya mencioné Héctor, se va por el voto nulo, al menos eso se puede entender directamente, porque dice que se niega a decidirse, ¿no?
Y a esto me refería con que coincido plenamente con ese sentimiento, ¿no? Es un sentimiento que en cierto modo, en mi caso, ha sido repetitivo. Desde que tuve conciencia de la política en Perú, siempre tuve esa incomodidad de que los dos candidatos que pasaban a segunda vuelta siempre eran problemáticos, siempre había algo, ¿no? A pesar de que algunos se presentaban como salvadores, pero siempre había un ataque y siempre había un dilema de que uno va a ser peor que el otro, ¿no? Y aunque hay candidatos, hay presidentes en el Perú que han hecho algunas cosas beneficiosas para algunos sectores, igual, la evidencia está en que el sistema de salud es un desastre y lo que mencioné de los barrios que incluso ni siquiera tienen agua, ¿no? Entonces, finalmente, creo que simplemente nos queda esperar y que pase lo que tenga que pasar y como la ley de Murphy, si es que hay algo malo que va a pasar, de todas maneras, nadie puede hacer nada, ¿no? Y tratar de comunicarnos con otra gente, de estar, mantener una cierta organización, una cierta comunicación, ¿no? Para estar atentos a qué vaya a pasar. No sé si alguna persona que vea este video se puede acordar de lo que pasó en noviembre. A partir de lo que pasó en noviembre, cuando mataron a dos chicos en la calle, en el centro de Lima, algunos de nosotros estuvimos por ahí, estuvimos cerca de esos días, algunos días anteriores y posteriores. Y después de eso yo recuerdo que en las redes sociales y en las mismas marchas había gente que se estaba organizando, que se estaba comunicando, incluso hubieron grupos de jóvenes que se organizaron para comprar escudos y tratar de practicar cómo evitar las bombas lacrimógenas. Así suena un poco exagerado, yo creo que parece que eso es lo que nos espera, ¿no? Más semanas como la de Merino. Evidentemente no es lo que yo quisiera y quizás ninguno de nosotros, pero hay que ser realistas y el futuro no es tan esperanzador, ¿no? Y hay que seguir organizados y con ese sentimiento de querer saber, de leer, de discutir, de intercambiar ideas, porque eso es lo que nos abre los ojos de verdad, ¿no? No hacerle caso a alguien, no pensar que si estamos a favor de uno es porque estamos apoyando al otro y viceversa. Y con estas ideas, bueno, le doy paso a Héctor para que continúe con su participación. Ok, muchas gracias. Sí, pues es así, tal cual lo estás describiendo, Javier. También estoy de acuerdo en los detalles que apuntas. Eh, Me gustó cómo Hildebrand también termina el texto cuando él dice que no se quiere dejar chantajear, ¿no? Esa parte, digamos que sí la comparto bastante con Hildebrand. Yo lo que más o menos logro detectar de Hildebrand es que no necesariamente él está apostando por el voto nulo como alguna solución, porque él mismo dice que a lo mejor tal vez algún día se arrepienta de haber hecho eso, ¿no? Pero lo que sucede también es que él quiere seguir sus convicciones y él no quiere mirar al costado para ver por quién vota, sino hacer lo que en verdad él quiere hacer, ¿no? Y lo que él quiere hacer es no elegir a ninguno, y no elegir a ninguno es parte de la elección libre de un ciudadano, y eso no hay que olvidarlo, ¿no? Hay veces que muchas personas nos dicen, no, pero tienes que elegir a uno, pero ese sería un acto no democrático en realidad, ¿no? Digamos, quitarte tu libertad y obligarte a elegir entre uno no es muy libre, ¿no? No estás respetando tu decisión, ¿no? Hay una tercera opción, sí existe una tercera opción que es el nulo, ¿no? Utilizar el voto, que como digo, no interpreto de que Hitler esté diciendo que esa es la solución, lo ideal, sino de que es una elección que él quiere hacer, ¿no? Y en realidad yo creo que las personas que creen en Keiko a rajatabla y sin importar lo que tú le digas,
ellos creen en Keiko de todas maneras, yo creo que ellos, me parece que está bien que voten por Keiko. Y las personas que creen en Pedro Castillo y meten las manos al fuego por Pedro Castillo y darían su vida por Pedro Castillo y les encomendarían su espíritu a Pedro Castillo con una confianza completa y total, entonces también que lo hagan, que voten por Pedro Castillo. Pero la cuestión es ese 80 y tantos por ciento, o no sé, 70 y tantos por ciento que se siente forzado a elegir entre uno de los dos. Me parece que si ellos dieran rienda suelta a la libertad que en verdad tienen, no elegirían a ninguno, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que en verdad tienen serias dudas de uno o de otro, si ellos serían sinceros consigo mismos y en la cédula ponen lo que ellos en verdad piensan, saldría un 70% de que no quiere a ninguno. Y, y fuera de las consecuencias que tenga eso, que sería pues otra vez una segunda vuelta, dicen algunos, fuera de eso yo creo que de todas maneras ahí se notaría en verdad cuál es el verdadero sentir de la gente, porque como lo he dicho ya varias veces, Keiko y Castillo no son los más populares. Son un par de puñados de votos entre todos, en verdad. La mayoría son los que no votaron por ellos. Entonces, es así, ¿no? Ahora bien, la cuestión esta de qué sucedería en el supuesto caso de que haya un 66% a más de votos nulos, algunos dicen, ¿no? De que se repetiría la segunda vuelta. Pero esa es una cuestión de interpretación también, porque en realidad la ley orgánica de las elecciones simplemente dice de que cuando hay un 66% de nulos, se anulan las votaciones. Es bastante escueta la regla, es bastante escueto el artículo. No dice qué procedimiento hay que seguir. Es bastante curioso, ¿no? No dice cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos a seguir, qué pasa con los partidos, no dice nada, simplemente dice se anulan las votaciones. Y de ahí en adelante yo lo que supongo es que habría una cuestión de interpretación por parte del Jurado Nacional de Elecciones en cuál sería el siguiente paso. Y muchos opinólogos dicen de que el siguiente paso seguramente sería repetir la segunda vuelta, ¿no? Y después, ¿qué pasaría? La pregunta sería, ¿qué pasaría si otra vez salen más del 66% de votos nulos en la repetición de la segunda vuelta? Ya no se sabe, ¿no? Pero supongo que tendrían que repetir todas las elecciones. Pero bueno, definitivamente estamos acostumbrados a que las personas de todas maneras elijan alguno, ¿no? Hay una presión, una inercia en la gente por sentirse presionada a elegir alguno, y eso es una realidad, y eso es algo que no difícilmente va a cambiar, ¿no? Y eso viene a partir también me parece a mí, de que la gente está muy acostumbrada a tener jefes o líderes o este tipo de cosas, ¿no? La gente no se imagina la fuerza que tiene en verdad. Como en 1984, justo decía Javier, ¿no? Habían comentarios de algunos personajes, ¿no? Que decían si ellos, en el texto de Goldstein creo que decía, si ellos supieran la fuerza que tienen, ¿no? Por el pueblo, que tenía un nombrecito, ¿no? Los borregos, ¿cómo le decían? No, ayúdenme, porque no me acuerdo cómo se le decía. Un nombrecito había, ¿no? En mañana ¿Los las ratas, proles? eran las ratas. Los proles. Los Los proles. proles, los proles. Ahí está, entonces estamos más o menos como los proles nosotros, ¿no? Aprovechando la alusión que hizo Javier en su turno de 1984, estamos como los proles que no sabemos la fuerza que tenemos, ¿no? Y nos sentimos obligados a elegir por alguno y este tipo de cosas, ¿no? Cuando en realidad, como decía hace un ratito, si la gente votara por su propia convicción en verdad, y yo creo que el sentir de la gran masa es que no mete las manos al fuego por ninguno. Entonces, si no metes la mano al fuego por ninguno, entonces no votes por ninguno, ¿no? O sea, yo creo que la gente que está convencida debería votar por alguien. Si no está convencido, no debería hacerlo. Y entonces somos una prole así, que no sabemos la fuerza que tenemos, ¿no? Y estamos con ese pensamiento de que estamos ante una especie de rey
de reyes, de nobleza poderosa, y nosotros somos los súbditos que tenemos que estar atados por ellos, ¿no? Hay un pensamiento, yo detecto un pensamiento inconsciente de eso que existe, y eso hace que la gente misma no tome el toro por las astas, y la gente se reúna, haya unión y todos vayan para un mismo lado, ¿no? Porque también hay muchas diferencias, hay muchas formas de pensar, y también algo que cierro con esto, que me he ido del tiempo seguramente, discúlpenme, pero también hay algo ahí que es que es algo que se repite bastante y parece ya medio vacío, pero es cierto, que es una cuestión de crisis de valores, ¿no? O sea, porque también muchas veces se lee esta cuestión como en estas dicotomías de político malo y ciudadano bueno, ¿no? Pero no es tan así tampoco. No es, a lo mejor no es políticamente correcto decirlo, pero me tomo la libertad de decir de que los ciudadanos o el pueblo tampoco no es tan inocente, no son tan buenos. Así como hay corruptos en las cúpulas políticas, hay corruptos de a pie, en la vereda, que coimea al policía, que quiere saltarse la cola en la vacuna. O sea, hay gente que hay un problema de valores en la misma gente, el mismo pueblo no es tan inocente y tan bueno. Son también malos, hay malas personas, egoístas, egoísmo tiene que ver mucho con esto, ¿no? No hay comunidad, no hay sociedad, hay mucho egoísmo de cada uno, y con esto de las coimas, los sobornos, es una gran mayoría de la gente de a pie que ha caído en corrupción, en coimas, en sobornos, y ese tipo de cosas las arreglan así. Como por eso en Risas y Salsa pasaba esto del doctor Chantada, ¿no? Que hacen comedia, pero hacen comedia de algo real que pasa en la gente, ¿no? Que pasa realmente. Entonces, si tienes un grupo de personas en un país con estos problemas de valores, entonces va a repercutir en que hayan políticos así también. Entonces es un círculo vicioso que nunca termina, ¿no? Entonces hay un problema pues estructural que está aquí también. Y ya lo pasé a César. Evidentemente ya mi última, mi última intervención. Ya, César, te doy el pase. Yo creo que o sea, lo que estamos diciendo es un poco el resumen del sentimiento que se tiene en la población. O sea, estamos tratando de ver cada posición que ha manifestado Hildebrand, las nuestras, las que escuchamos, ¿no? Y por lo menos de los sectores con los que podemos conversar, ¿no? Yo creo que la crisis que se vive ahora es una crisis del sistema democrático, en realidad. O sea, del sistema democrático como se entiende ahora. ¿Qué se entiende como democracia, no? O sea, la democracia es una ficción, partamos por eso, ¿no? Es una ficción jurídica, porque en realidad la democracia y las votaciones, ¿no? Las elecciones generales, es una ficción en realidad, no es una puesta en escena. No es en realidad un ejercicio democrático, o sea, hay que sacarnos de la cabeza eso. Hay que, hay que olvidarnos de esas trabas, hay que hacer algo así como lo que decía Nietzsche, ¿no? Di tu verdad y rómpete. O sea, hay que sacarnos de la cabeza por un momento, hay que tratar de hacer ese esfuerzo de sacar las categorías que tenemos en nuestra cabeza de qué es democracia, qué son las elecciones y que nos hemos venido aprendiendo y aprendiendo desde primaria y secundaria, universidad y en la vida cotidiana y que nos dicen en los medios de comunicación, de que eso es la democracia, de que esa es la única democracia que puede existir, de que esa es la forma en la que la democracia se ha hecho carne, ¿no? De que es como un Dios que ha tomado cuerpo y es esta. Esta es la democracia en la que podemos, es la única democracia en la que podemos vivir. En la que cada 5 años vamos y votamos. O sea, ¿qué ejercicio democrático es ese, no? O sea, ¿qué democracia tan endeble, qué democracia tan frágil, ¿no? Es esta en la que estamos, en la que la representación nacional, el Congreso y también el Ejecutivo, el presidente y el Consejo de Ministros se sostienen en, será 5 segundos, 10 segundos de marcar con un lapicero una hoja, nada más. O sea,
esa es la muestra más real de que estamos viviendo una fantasía, una mentira, de que en realidad a esta democracia le falta todo, ¿no? Le falta educación, le falta cultura, le falta salud, le falta infraestructura, le falta telecomunicación, le falta todo, ¿no? Es una democracia muy frágil. No tenemos cursos de educación cívica, debates, no tenemos programas en la televisión, en la radio, que fomenten el tema de la discusión y el tema de la civilidad. O sea, no tenemos eso, o sea, no tenemos nada en realidad. Solo estamos puestos allí para ir y marcar una hoja. Entonces, la democracia no puede sostenerse en eso. O sea, es imposible que la democracia se mantenga así. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? Nosotros, bueno, en el Perú, desde el año 80, vivimos supuestamente en democracia, ¿no? Pero esta democracia, desde el 80 hasta el 2000, en realidad fue atacada por la subversión, ¿no? O sea, fue atacada duramente por la subversión. Si ya no quieres contar esa época, contamos hacia adelante. O sea, ¿qué ha hecho la democracia en realidad, no? Sostenerse así, sostenerse a medida de elecciones, de votaciones, de llamar a la gente y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy en el poder porque han votado. Como dice Héctor, ya está bien, pero ahora casi el 70% de la población no vota por nadie. Entonces, ¿cómo se sostiene esta democracia? ¿Cómo se sostiene una democracia en la que el primero tiene 19 puntos? O sea, 19 puntos y así se va a sostener una democracia con 19 puntos. Yo creo que ya sería el último punto que iba a tocar y no sé si alguien más quiere mencionar o mencionar algo o no sé, Javier. A ver. Yo también creo que hemos dicho bastante acerca de esta situación en la que estamos, hemos compartido bastante nuestra incomodidad, lo que pensamos, y yo me quedo con mi propia idea acerca de que hay que prepararnos para lo peor nada más, ¿no? Hay que ser pacientes y, bueno, no es tan optimista tampoco, ¿no? No es por ser pesimista, mejor dicho, pero así están las cosas. Listo, entonces, regálanos un like, síganos, no sé si tienen algo más que decir. No. Listo, entonces nos vemos la próxima.